Dialogar es encontrarse en un punto nuevo desde dos lugares diferentes. Te damos la bienvenida a El Bien Común, una conversación de muchos para hablar sobre conciencia empresarial y los desafíos del mundo que viene. Conduce Alexis Cami. En el programa de hoy conversamos sobre cómo se están gestionando las empresas del futuro, con Margarita Ducci, directora ejecutiva de Pacto Global Chile, y Jorge Welch, presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile, ASECH. Margarita, Jorge, bienvenidos a este episodio del Bien Común, donde estaremos conversando sobre las empresas del futuro. Y antes de partir, comentarles que nosotros desde el Observatorio de la Conciencia Empresarial consideramos que el mundo hoy día cambió y que requiere un nuevo tipo de empresas. El cambio sucedió fundamentalmente por tres fenómenos que se acoplaron, tres fenómenos distintos. Uno, todo el tema tecnológico, el medioambiental y la crisis de sentido. Esta crisis de sentido que hace que esto se viene con mucha fuerza desde los 60, la gente empieza a sentirse cansada con el modelo, siente que se mercantilizó todo, que siente desidia, se conecta menos con particularmente el mundo de las empresas, pero las instituciones en general, y se empieza a preguntar ¿para qué estoy haciendo todo esto? Estos tres fenómenos se acoplaron y produjeron un tremendo cambio de paradigma que hace que las empresas tengan que evolucionar. Por eso es tan importante el tema que vamos a conversar hoy día sobre cómo es esta nueva empresa, cómo tiene que operar en este nuevo escenario. Y nosotros desde el observatorio creemos que el camino es a través de la conciencia empresarial. La conciencia empresarial, hablamos de que una empresa lo primero que debe hacer es suscribir un propósito superior, ¿verdad? Un propósito que se conecte con un dolor social. El tema del propósito hoy ya está está de moda, está siendo manoseado también en cierto ámbito. Nosotros creemos que el propósito tiene que ver con un anhelo por mejorar el mundo en alguna dimensión. Es con respecto al otro, ¿ya? No es un objetivo y tampoco es yo convertirme en el mejor de lo que sea, es con respecto al otro. Entonces, uno es suscribir un propósito superior, y sobre ese propósito montar un modelo de negocios, nosotros le llamamos modelo de valor, que vaya tras el triple impacto, que sea un aporte, primero para los accionistas, segundo para la sociedad y tercero para el planeta, no necesariamente en ese orden, pero que ayude a todos los públicos de interés. La evidencia muestra que este camino es más rentable que el histórico de solamente enfocarse en bien y servicio, así que además están los incentivos alineados. Entonces me gustaría partir preguntándoles, yo creo, Margarita, tú vas a estar muy de acuerdo con lo que dije, pero si te hace sentido, ¿qué le agregarías, qué le sacarías? Y lo mismo después vamos a escuchar. Me hace absoluto sentido, pero yo le agregaría un factor que creo que es muy relevante, yo creo que tú lo integraste de alguna manera, de todas formas, pero creo que el tema de la pandemia es un factor muy fuerte. Primero porque es un fenómeno que no esperábamos jamás en la vida vivir, ¿verdad? Que tuvo un impacto devastador. Perdimos personas, muchos perdieron seres queridos. Tuvo un impacto en la pequeña empresa, en el trabajo de muchos, en la mujer que no podía abandonar las labores del hogar, los niños sin ir al colegio y tener que trabajar. Una paralización que no sabíamos cuánto tiempo iba a ser, una situación que no sabíamos si todos íbamos a morir o si iban a llegar las vacunas. Yo creo que esa situación tiene como igual peso que los otros factores que mencionaste. Aceleró todo. Quizás la integraste ya dentro, ¿no? En el sentido que de hecho, en el libro que tú tienes ahí, que escribí, hablo sobre que yo veo la pandemia como que nos mandaron a todos a la casa a pensar. Igual como cuando el papá, claro, uno hacía una maldad de chico y le decía a pensar a tu cuarto. Bueno, acá nos mandaron a toda la humanidad a pensar qué estábamos haciendo y cómo qué cambios teníamos que hacer, ¿cierto? Exacto. Y ahí es donde se acelera esto que estamos hablando. Claro, y ahí hay un tema muy importante, me parece, que es, ahí nos dimos cuenta de cuán importante es lo que yo haga versus a cómo le impacta al resto, porque ahí es simplemente si tú no te cuidabas, si tú no tomabas las medidas, podías tener un impacto muy negativo hacia otro, incluso que muriera otro. Eso yo creo que es muy fuerte. Bueno, ¿no? eso hace que uno eleve conciencia, ¿no? De que no solo se trata de uno. Exacto. Así que yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que tú has dicho. Y en el tema del
del propósito. A mí me parece que el propósito es hoy día algo fundamental, ¿no? Es cierto, está de moda, se habla mucho de eso, a veces también se malusa, pero creo que hoy día tener un propósito, un operario, por ejemplo, que hace todos los días un trabajo totalmente mecánico en alguna empresa, que está en la operación, sentir que lo que él está haciendo tiene un valor, porque esa empresa tiene un propósito más allá, y para él tiene un sentido plata. El propósito de la empresa. Viene a cubrir parte de esta crisis que estábamos conversando, ¿cierto? Exacto. Es como un paliativo. Yo decía que está siendo mal usado o abusado el concepto de propósito, sí. porque vemos hoy día que hay muchas empresas, de hecho, que lo declaran, pero uno va adentro y en realidad no está pasando. Hay todo el concepto de greenwashing, ¿cierto? Y otras que lo dejan a nivel de relato y no lo integran en el modelo de negocio. Esa es la principal diferencia que nosotros vemos en el observatorio. Jorge, ¿cómo tú lo estás viendo esto? ¿Te has sentido lo que dije respecto a la evolución hacia empresas conscientes, algo que lo estás viendo en el mundo emprendedor? Totalmente. O sea, yo creo que lo que decías de lo que generó la pandemia es uno de los grandes temas, porque de alguna manera uno dice, bueno, la pandemia lo que hizo fue acelerar, traernos el futuro al presente. Algunos dicen 5 años, 10 años, pero la cosa es que nos trajo eso al presente y además nos forzó, y que yo creo que a muchas, no solamente a personas, sino que a empresas, a tomar decisiones que las habían ido pateando por mucho tiempo. El trabajo remoto es la muestra más evidente, digamos, cuántas empresas estaban que sí, que no, y ahora las circunstancias nos obligaron, y no era tan malo, o a lo mejor era malo, no lo sé, pero obligó a las empresas a tomar decisiones que probablemente hacía un año no lo habrían tomado. Yo creo que eso lo veo como un tema positivo, porque de alguna manera movió la mesa, ¿eh? Y por otra parte, yo creo que se aparecen otras cosas. Yo esto lo pienso como que fuera cuando viene una ola y después la ola se retira, y qué es lo que queda. Y yo creo que quedaron varios temas, o sea, quedaron temas anclados como, por ejemplo, oye, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? ¿Por qué estoy trabajando? O sea, lo que decías tú, que te mandan a la casa a pensar. Yo creo que nos pasó a muchos. O sea, de hecho, personalmente en la pandemia yo también tuve varios cambios profesionales que me había hecho el loco durante muchos años. Mira la gran renuncia en Estados Unidos. Por eso. O sea, entonces, tenía eso. Y por otra, también te diste cuenta de que tus trabajadores son mucho más que un recurso capital trabajo como uno lo ve en economía en la universidad. O sea, y yo creo que eso también fue un cambio de alguna manera que yo lo siento como positivo, en el sentido de que uno se dio cuenta que no es un dato el tener a la gente en tu empresa trabajando sana y que llegue todos los días. Y eso yo creo que ha hecho de que muchas áreas de recursos humanos, por ejemplo, se replanteen de manera muy profunda cuál es el rol que tienen ellos como área. Porque, como bien decías tú, el tema de la misión y el propósito, hay muchos que lo tienen porque dicen, bueno, hay que tenerlo porque tenemos que tener una frase en el sitio web. Claro. Pero hay muchas otras que sí van mucho más allá. Jorge, nosotros vemos que esto además ocurrió acá este cambio generacional, ¿no? en donde las nuevas generaciones, los millennials y ahora para qué decir los centennials, vienen con esto como en el chip. Y históricamente uno lo que veía es que las nuevas generaciones se demoraban en instaurar sus creencias en la sociedad porque se encontraban con el status quo, la generación anterior que no quería el cambio. Pero estas nuevas generaciones, como se encontraron con tecnología, empezaron a instalar sus creencias mientras son jóvenes, algo que no había pasado nunca. Y en ese sentido, este concepto de conciencia, ¿tú lo ves más naturalmente en el mundo emprendedor? Sí, o sea, uno lo ve, yo te diría que en el mundo emprendedor, donde uno ve que primero el tipo de iniciativas que uno empieza a ver. Porque antes uno decía, oye, voy a hacer empresa, ya voy a hacer un restaurante, voy a hacer... Aquí hay mucho de emprendimientos con propósito, emprendimientos con impacto social, medioambiental. O sea, yo creo que el tipo que hace una de estas cosas muchas veces no es el que dice, yo aquí me voy a pegar una pasada y voy a estar viviendo en
en un yate en 15 años más. O sea, es gente que de verdad quiere tener un propósito y quiere afectar positivamente al planeta y a la sociedad, y que ojalá de eso además tenga un rédito económico. Pero yo creo que ese mindset, yo creo que durante y post pandemia ha sido mucho más fuerte. Sí. Margarita, tú estás se llama Pacto Global, ¿cierto? La iniciativa es de la ONU y que promueve la sustentabilidad o sostenibilidad. Así es. ¿Cuál es? La verdad que viene de la palabra en inglés sustainability, que se puede traducir de las dos maneras, pero generalmente hablamos para que se entienda mejor el concepto de sostenibilidad. Sostenibilidad. Como el equilibrio entre los aspectos sociales, económicos y medioambientales. Por lo tanto, una empresa no solo se debe preocupar de sus resultados económicos o de producir un buen producto o dar un buen servicio, sino que además contribuir a la sociedad. Y para ello, establecer políticas, programas, acciones que de alguna manera hagan esa contribución. Y eso tiene que ser medido, tiene que ser monitoreado, tiene que ser declarado, tiene que ser conocido por sus grupos de interés, por sus colaboradores, por sus proveedodores, por sus clientes. ¿Y cómo nos está yendo en Chile en ese sentido? Estamos avanzando sin duda. Te diría que nosotros partimos en el año, el Pacto Global nació en el año 99, se creó en el foro de Davos. Kofi Annan llamó a los empresarios y les hizo un llamado de cómo las empresas ya en el foro de Davos se preocupaban de la coyuntura económica, los problemas financieros, cómo les afectaban sus resultados. Pero el llamado de él fue cómo hacemos un pacto para que las empresas además contribuyan a una mejor sociedad, pensando que la sociedad tenía grandes problemas, grandes brechas, grandes inequidades, etc. Y eso, se ha visto con el tiempo, ¿no es cierto?, que era absolutamente necesaria esa participación de la empresa como un actor más, ya que los estados no son capaces de dar solución a todos los problemas. No alcanza el Estado y ya hemos visto las necesidades que hay. La empresa privada es el agente de cambio por naturaleza que puede producir en forma rápida impacto, ¿no? Claro, entonces la empresa empieza a darse cuenta que tiene un rol y te diría que en eso hay mucho mayor conciencia, en mucho mayor sensibilidad. Nosotros cuando partimos en el año 2007, desde que estoy a cargo de Pacto Global en Chile, que lo fundé acá, vimos que las multinacionales eran las más sensibles, especialmente las europeas, que tenían sus casas matrices en Europa y desde allá les ordenaban que la filial en Chile se uniera para iniciar este camino, en el cual nosotros los apoyamos con herramientas, con conocimiento, con estudios, con grupos de trabajo, con intercambio de aprendizaje. Y eso después se fue dando con la incorporación de empresas chilenas, medianas, pequeñas, de distintos rubros, aún las de rubros para los cuales es más difícil ser sostenible, como puede ser la industria extractiva, por ejemplo, que es más difícil ser sostenible. Lo importante es que vaya caminando en el camino de la conciencia, ¿no? Claro. La conciencia es un camino, es un proceso, no es un punto donde llegué y ya estoy, ¿cierto? Totalmente, ese es el concepto nuestro. Margarita, viene de la ONU. Sí. Y la ONU, eso que tenga la ONU como fuente, ¿es algo que ayuda o no ayuda? Porque la ONU la vemos hoy día en determinados ámbitos que está en la práctica casi secuestrada en términos ideológicos en algunos ámbitos. Cuando uno mira la estructura de los países que participan en la ONU, hay un porcentaje altísimo, creo que incluso en la mayoría, que es calificado como no libre. ¿Ese es un tema a la hora de tu trabajo y vinculación con el mundo empresarial? Mira, de las múltiples agencias de la ONU, en Chile hay 19 agencias de la ONU distintas, entre la FAO, la OIT, la ACNUR, la ACNUR, ¿no es cierto?, UNICEF, etcétera. Para nosotros, el trabajar con ellos es muy, muy productivo y es como su conexión con la empresa. En general, las agencias de Naciones Unidas trabajan con los gobiernos directamente. Este es su vehículo muy poco hacia con la empresa. Pero tú, cuando te relacionas con la empresa, ¿genera recelo o es algo, o es bien recibido? Te diría que en general es bien valorado. Es bien valorado. Yo sé que hay sectores en todo el mundo que, están en contra de la ONU o tienen el tema de la ODS, los ODS ha sido un gran aporte. De hecho, nosotros en el observatorio lo ocupamos como inspiración de por dónde pueden ir los
propósitos de la empresa. Es decir, en este ámbito pareciera que funciona bien entonces. Funciona bien. Fíjate que creo que tener una agenda común en todo el mundo, que está graficada en esos 17 ODS, ahora puede no ser perfecta, puede que no incorpore algunos temas que para muchos pueden ser importantes y no están ahí tan identificados, ¿no es cierto? Puede que las metas y los indicadores que trae consigo no representen en algunos casos precisamente a lo que queremos apuntar. Pero en definitiva, establece una agenda común para todo el mundo y eso tiene un gran valor, creo, y ha probado serlo. Por ejemplo, nosotros impulsamos que las empresas alineen sus estrategias corporativas con la Agenda 2030. No es necesario que una empresa se abanderice con los 17 ODS de manera simultánea, porque eso es muy difícil. Pero sí, una empresa puede hacerlo especialmente, por ejemplo, con el ODS 13, que se refiere a la acción climática y cómo tomar medidas para bajar las emisiones de carbono, medir su huella, reducir sus emisiones, etcétera, ¿no? Y eso para una empresa puede ser vital, como para otra, por ejemplo, de consumo masivo, puede ser vital el ODS 12, que habla de consumo y producción responsable, y establecer una economía circular, preocuparse de la ley REP, de envases y embalajes, de cómo minimizar el impacto, los residuos. Cada uno va buscando su foco, y esta agenda común permite también, de alguna manera, sistematizar las problemáticas y también las soluciones, ¿no? Perfecto. Jorge, estos temas, sostenibilidad, indicadores, ODS, ¿son parte de lo que se discute en el mundo de emprendimiento o va más por el lado intuitivo que quieren aportar al mundo? No, yo te diría que todavía está harto en pañales. Bueno, acá hay un espacio de colaboración, ¿no? Sí. Totalmente. Ustedes no hacen cosas con emprendimiento mucho, ¿no? O sea, nosotros, de hecho, estoy encantado porque estoy aprendiendo y me estoy tomando nota de todo esto, de los 17 puntos de la agenda común. Maravilloso. Porque la verdad es que estos son temas que probablemente muchos emprendedores los tienen naturalmente, lo tienen en el chip, uno ¿no? En el sabe ADN. que lo tiene, pero no es como las clases de administración en la universidad, claro, que uno decía, oye, pues esto yo lo sabía, sí, pero nadie te lo sistematiza. Perfecto. Claro. Entonces, aquí yo creo que pasa lo mismo, porque hay muchos temas que de repente uno puede decir, oye, mira, yo en realidad, sin saberlo, yo estaba haciendo todo esto. Y a lo mejor con un esfuerzo marginal puedo encajar mucho mejor, puedo darle entonces, más robustez. Yo creo que eso es súper potente. Porque hoy día uno ve, y cuando uno habla de emprendimiento también, es re importante tener claro que la pandemia también te forzó mucho emprendimiento. O sea, el emprendedor uno siempre lo ve como un tipo que tenía la idea y sacó las lucas y pudo echarle para adelante, pero hay mucho que fue, oye, cerraron la empresa, nos echaron a todos y tengo que inventarme de nuevo y veo lo que hago. Y hay ejemplos súper bonitos también de lo que se ha logrado. Yo compro pollo con una señora que vendía pollo asado y hoy día tiene locales, y que ella tenía otra pegante. Entonces uno empieza a ver que empiezan a surgir emprendimientos así como eso, de qué sé yo, de compost, de muchas cosas que probablemente lo tenían como un sueño, y que la pandemia también, como veíamos al principio, les aceleró ese proceso de decisión. No solamente a las empresas, sino que uno dice, ¿sabes qué? No me queda otra. Esto que siempre lo había tenido como que algún día, bueno, algún día es hoy. Así que, compadrito, échele para adelante y láncese con su emprendimiento. Muy bien. Bueno, de hecho, hay varios espacios de colaboración. Nosotros en el observatorio también contamos con una herramienta que se llama Modelo de Valor, que lo que hace es diseñar este modelo de negocio sobre este propósito. Entonces, es de código abierto, lo enseñamos gratuitamente, así que hay otro ámbito donde podemos ayudar y integra los temas de propósito y de sustentabilidad que estábamos conversando antes. Ahora, Jorge, tú estabas hablando a ti toca un tema tremendo hoy día, el emprendimiento, ¿eh? En un país que nos está costando crecer, y más encima, como hablamos de este cambio generacional, que instala, que estas nuevas generaciones instalan sus valores, los atributos que ellos quieren en la sociedad. Y nosotros desde el observatorio también hacemos estudios generacionales, y uno de los valores claves de estas nuevas generaciones es el sentido emprendedor. O sea, quieren ser independientes, incluso si están trabajando en una empresa, ¿eh? No necesariamente significa que tengo que no tener jefe o líder, mejor dicho, hoy día.
Puede ser dentro de una organización, pero con un cierto ambiente de emprendimiento, de independencia, de automotivación. ¿Cómo estás viendo tú el emprendimiento en Chile? ¿Vamos mejorando? ¿Estamos medio estancados? ¿Qué nos dirías tú? Yo creo que uno por definición va a encontrar siempre el vaso medio lleno. Entonces, yo jamás te voy a poder decir hoy estamos peor, pero sí estamos más desafiados. O sea, hoy día el entorno económico está haciendo que sea complejo tirarse a la piscina. Y por eso nosotros tratamos de estar empujando iniciativas que de alguna manera vayan emparejando esa cancha. Nosotros somos bastante activos en temas de, por ejemplo, ley de pago a 30 días, ley de reemprendimiento. Porque aquí uno siempre habla de emprendimiento. Es un tema que probablemente uno a veces no lo menciona lo suficiente, pero uno debiera hablar de reemprendimiento. Porque emprender, la probabilidad de que te caigas es casi 1. Claro. Entonces, ¿pero qué pasa con ese tipo después? Porque bueno, en Chile tenemos una cultura de castigar al que anda o sea, el mal, que ¿no? fracasó es penca. Claro. Es tonto. Ese es un gran tema. Loco. Y eso para mí es un temazo. Pero es un tema cultural. La pregunta es cómo se cambia eso. Pero fíjate que, Alexis, yo creo que es cultural por una parte, que eso yo creo que es ir viendo ejemplos de gente que se levanta. O sea, yo creo que los mismos ir subiendo, mostrando, los mismos panamericanos son un visibilizando. ejemplo. Que antes uno decía, oye, o sea, que es penca ganó plata. Oye, mira lo que hay detrás de todo eso, o sea, para que ese tipo haya llegado ahí. Entonces, eso es una parte. Y lo otro es de que el sistema te tiene que no necesariamente premiar, pero no puede castigarte de la manera que te castiga hoy. O sea, hoy una persona que quebró y que no le robó un centavo a nadie, que dio trabajo, que hizo un negocio, que le puede haber ido mal por la razón que sea, pero esa persona llegó a quebrar y esa persona tiene las puertas cerradas, no sé si de por vida, pero si no tiene las redes adecuadas, sí las tiene cerradas de por vida. De partida en la banca, ¿no? O sea, en la banca es un... En la banca te las van a cerrar. Entonces, y si no está, y la información estará en un cajón con destacador, pero a esa persona le va a costar mucho pararse de nuevo. Entonces, uno habla de emprendimiento, pero oye, veamos las condiciones de reemprender. Y es interesante lo dices, porque además hace poco tuvimos un capítulo que hablábamos de qué pasa con los mayores de 50, 60, 70, y la conversación era que después de los 45 uno se empieza a volver básicamente no empleable. Claro. Entonces te obliga igual a terminar siendo emprendedor. Entonces esto tenemos que solucionarlo como sociedad sí o sí. Yo quiero recordar que estamos hablando con Margarita Ducci, directora ejecutiva de Pacto Global, y Jorge Welch, presidente de la SECH. Margarita, hablemos de la empresa ahora ya. ¿Cómo nos imaginamos la empresa de aquí a 10 años más? Si yo dijera, ¿sabes qué, Margarita? Tú puedes diseñar la nueva empresa. ¿Cómo sería? Descríbemela. Mire, yo creo que la empresa del futuro tiene que ser una empresa muy abierta a la comunidad. Una empresa que se abre hacia afuera y que es capaz de leer lo que está sucediendo en la sociedad y las necesidades de la sociedad. Y ahí voy directamente al tema del emprendimiento. Por ejemplo, la empresa tiene un montón de necesidades no resueltas y muchas veces sigue haciendo las cosas como se hacían siempre, porque por las dimensiones que tiene, por el engranaje que tiene, por la rapidez con que necesita producir o demanda que tiene en el mercado, etcétera, no se sienta a pensar. Esto que hablábamos antes, la necesidad de sentarse a pensar, a veces no la tiene. Y en el emprendimiento está esa capacidad de pensar. Los emprendedores fundamentalmente, por lo que yo tenía además relación, que son disruptivos por naturaleza. Claro, entonces, yo he tenido harta relación con los emprendedores en distintos concursos que hemos tenido donde he sido jurado de distintos emprendimientos. Formo parte también del consejo del Cuerpo de Innovación del Mercurio, que trata mucho con el tema de los innovadores, de los emprendedores y de la innovación. En relación con Endeavor, entonces como que siempre estoy muy atenta al tema del emprendimiento y lo valoro mucho. Creo que hay que ser muy valiente. De hecho, considero que la valentía ahí es el coraje de emprender. Yo lo admiro, lo admiro desde una posición que yo siempre he trabajado más bien como dentro de una organización, ya sea dirigiendo o parte de, pero creo que el coraje de emprender es enorme. Entonces, la empresa tiene que, leyendo lo que sucede alrededor, es capaz de percibir
cómo puede colaborar, dónde puede acoger, y todo eso va a redundar en su bien. Porque, por ejemplo, una necesidad estábamos hoy día en la mañana en un seminario del Green Building Council, una organización que trabaja por las ciudades sostenibles. Estábamos hablando con la Cámara Chilena de la Construcción. Las constructoras hoy día tienen un montón de problemas. Pero, por ejemplo, hay muchos emprendedores que están haciendo materiales nuevos de construcción. Estábamos hablando, por ejemplo, interruptores hechos de redes de pesca, por ejemplo, ¿no? Paneles solares, paneles de... Es una fuente de innovación para la empresa. Fuente de innovación permanente. Claro, y la empresa puede tomar estos emprendedores. Necesitamos una empresa que se renueve, que haga las cosas de otra manera, porque además, por ejemplo, necesitamos una ciudad distinta, necesitamos una ciudad más acogedora, una sociedad más amable, espacios más gratos, más bonitos incluso, ¿no es cierto? ¿Y de dónde va a salir eso? Claro. No necesariamente de la empresa, Jorge, va a salir de la innovación y del emprendimiento. Jorge, ¿y tú en 10 años más cómo te imaginas, cómo te gustaría que fuesen las empresas en Chile? O el emprendimiento. Yo creo que lo primero es que fuera lo más fácil posible emprender. O sea, que ojalá Chile fuera un país que uno se encontrara con emprendimientos de Estonia, con lo que un poquito lo que logró en su momento Startup Chile, de atraer mucho talento. Yo creo que eso es lo primero. Lo segundo es de las empresas probablemente mucho más conscientes de todo lo que los rodea, más allá de ese modo transaccional que probablemente mucho tiempo lo tuvieron, que era maximizar, ¿no es cierto?, el retorno a los accionistas, que yo creo que sigue siendo el tema. Lo que pasa es que es cómo lo logra, hoy día es distinto. Y en ese sentido, en el mundo del emprendimiento, de las empresas más pequeñas, yo veo que debieran estar mucho más conectadas con las grandes empresas. Ahí hay un tema que nosotros hemos tratado de seguir empujando, que es, oye, así como uno tiene temas de medio ambiente, temas de clientes, también tus proveedores y todo el ecosistema que tú generas alrededor tiene que ser para una empresa un tema relevante al punto de tenerlo como un tema de gobierno corporativo. Porque el tener mejores proveedores y tener proveedores clase mundial para cualquier empresa va a ser espectacular. Porque son ellos los que te traen muchas veces los nuevos emprendimientos, el proveedor de enchufe, ¿no es cierto?, que te trae ahora otro material. Eso yo encuentro maravilloso. O sea, me encantaría que ese ecosistema fluyera de la mejor manera. Y en ese sentido, y con esto para ir cerrando, Jorge, ¿qué mensaje le darías tú a los líderes empresariales hoy día en Chile? ¿Qué le dirías? A ver, yo les diría de que varias cosas, pero la que primero... La principal es que consideren a sus ecosistemas de proveedores como aliados estratégicos. Perfecto. No como una relación transaccional. De suma cero. Donde suma cero, donde si yo lo aprieto, gané, y si le pago 45 o 90 días, gané, y bueno, el problema es cómo perdió. ¿Y tú, Margarita? Totalmente de acuerdo en eso. Vamos con ese mensaje. Ese me parece potentísimo, y me parece también decirles a las empresas y también a los emprendedores, estamos en un momento complejo. Creo que hoy día estamos todos un poco asustados del futuro, tanto jóvenes como mayores, ¿no? Tenemos incertidumbre. Pero yo creo que tenemos que tener esperanza. Yo creo que se abren muchas oportunidades. Y esas oportunidades muchas veces vienen desde el emprendimiento. Entonces eso nos ayuda a mirar con otros ojos, a ver realidades que hoy día no vemos, a ver oportunidades sobre todo. Margarita, Jorge, muchas gracias por haber venido al capítulo de hoy de El Bien Común, y los dejo invitados para el próximo capítulo, donde estaremos tratando otra materia relevante para el mundo empresarial, de modo que haga y contribuya a la sociedad y al planeta y avance la conciencia empresarial. Y siempre invitarlos a que nos sigan en las redes del Observatorio de la Conciencia Empresarial, en LinkedIn, YouTube e Instagram. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alexis. Gracias a ti. Esto fue El Bien Común, una conversación de muchos, junto a Alexis Cami. Escúchanos también en la web de Pauta, www.pauta.cl.